y ellos se encargan de eso, de mirar los comentarios, de responder y todo eso. Y yo no, la verdad no me meto con eso porque sí me afecta. Me afecta en gran medida, sobre todo los comentarios así que no son tan buenos o a veces amenazas que gracias a Dios no pasan de ahí, pero me afectan muchísimo. Y en la calle la gente es muy querida con uno. Antes a veces uno es el que está cansado y uno no quiere salir o alguna cosa. Y qué pena con la gente. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Soy David Palencia y como siempre les doy la bienvenida a este espacio digital. Hoy con un invitado muy pero muy especial, un hombre que yo sé que ustedes conocen muy bien, durante muchos años nos ha hecho reír a carcajadas con sus ocurrencias, sus chistes, sus programas, sus personajes y que pues por estos días también le picó el bichito de escritor. Entonces aquí está presentándonos su nuevo libro el día que se rieron de mí, este ejemplar que trata de memorias, risas y lágrimas de mi vida, como Don Gediondo de Pedro González, quien nos acompaña acá en quinique.com. Pedrito, bienvenido. Paisano querido David, un cordial saludo para su merced, para toda la gente de quienique.com, para Ana, para todos los espectadores, los que nos están viendo a esta hora en todas las plataformas. Mil gracias por la invitación. Y bueno, aquí a pasar unos minutos sabrosos, Dios quiera. Bueno, pues sí, agradeciéndolo pues por esos minutos que va a compartir con nosotros acá en Quienique. A ustedes, muchas gracias. ¿Y por qué se le dio por escribir el día que se rieron de mí? ¿De qué trata este ejemplar? Y bueno, vemos también que tiene unas fotos, memorias y bueno, unas cosas también muy interesantes que vamos a descubrir a través de estas páginas. Bueno, ¿por qué se me dio por escribir? Bueno, yo me puse a mirar noticias, a leer quién y qué precisamente. Dije, se nos fue Vargas Llosa, se nos fue García Márquez. Alguien tiene que tapar ese hueco, Que cubrir seguir ese. ese legado Sí. ahí. Bueno, esas vainas que a uno se le da por cumplir en la vida, que tener un hijo, gracias a mi Dios, son tres, Diana, Pedro, Ricardo. Sembrar un árbol, he sembrado varios aguacates allá en Sutamarchán y escribir un libro. El otro era montar en globo y repartir de aquello, pero aquello sí No, todavía no. To- mejor no hay. y montar en globo, sí, con la señorita Melina. Entonces, El gallo de no, Melina. sí, no es tanto por cumplir metas sociales ni nada, sino por un interés personal, por mostrarles a mis hijos cómo es la vida, que esto no ha sido fácil, que esto para quienes nacimos en cuna humilde y casi que endeudados, esto no es fácil, esto es de lucharla todos los días, de salir adelante. La vida no es un camino de rosas, eso no es un tapete que a uno le tienden y por ahí camina y por ahí transita, sino que eso es luchándola a diario, paisano. Sin duda, pues con esa historia de vida me imagino pues que Pedro allá, os recuerdo también como yo de niño, bien lo hice aquí, paisano, orgulloso, también boyacense, y Sí, que uno porque usted ya nace... estaba diciendo que era alemán. No, 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 Y no. las únicas alemanas que conozco son mis primas, las Wallenbergen, pero esas son Esa es de de otra otra. ralea. Yo, no, yo soy de Tota, ahí cerquita ahí de la laguna. Y Cuando me bueno, escribió le dije, de razón el olor a cebolla cabezona. un poquito, no, larga, allá es larga. Allá es larga, sí, allá es Por ejemplo, larga. las de Sustamarchán sí es como de cebolla Cabezona, corta, cabezona. Y cabezona. tomate. A Por eso propósito, las tenemos tomatinas, ¿no? la tomatina ahorita en junio, que la tomatina nació en un show de humor que tenía. No, mentiras. La tomatina, a propósito, más adelante hablamos de eso, que es muy, muy bonito ese evento. Bueno, y en estas páginas pues retrata, pues obviamente esa vida, también como usted lo dice, de pronto que no nació en cuna de oro. Uno en Boyacá siempre tiene de esos recuerdos y también con los recuerdos hacia los olores, como la estufa de leña, las casas, la esencia campesina. Y cómo fue forjando también esa niñez de salir adelante, los valores. Usted nombra muchísimo a su señora madre, que sin duda también pues, es una persona muy importante para su vida. Y cómo empezar ahí forjar como ese camino también de ser Pedro González y hasta lo que es el día de hoy. Sí, lo que su merced dice es cierto, paisano. Nombro a mi madre porque pues finalmente ella fue la que me tuvo. Entonces fue algo muy importante para mí. Fue una persona definitivamente muy valiosa, muy guerrera, muy leona. Ella siendo madre soltera de 7 hijos, ¿qué tal si hubiera casado? ¿Cuántos hubieran sido? A mi madre la teníamos en un pedestal, pero para que mi papá ya no la alcanzara. Entonces, pero, y ella, perdón, ella como leona, como guerrera, sacó sus 7 hijos adelante a partir de ceros. Yo cuento en el libro que el primer emprendimiento de ella, como dicen ustedes ahora los jóvenes inteligentes, Y ella era la CEO.
Sí, No era ella era el aseo, sí. Y era la del aseo, porque también. desde chiquita, pues desde los 8 años la pusieron, la trajeron, pero de empleada del servicio a Bogotá, después se devolvió a Boyacá y ya tenía 3 hijos cuando dijo, bueno, esto me toca montármele a la vida porque si no se me van a morir de hambre o se descarrían. Entonces, un pariente, don Medardo Rodríguez, le prestó 20 pesos de esa época, que eran mucha plata. Pero no mucha, pero era suficiente para comprar una olla de aluminio y musa, Ujú. compró una libra de harina, aceite, azúcar, sal y montó una fábrica de churros. El primero fui yo, ¿no? Digo, el primero en probarlos fui yo. No, yo no había nacido. Ujú. Ella tenía a Vicente, a Nora y a Luis cuando empezó con la venta de churros. Los hacía muy deliciosos y con una limonadita como las que hacía el Chavo, hacía embotelladita, me contaba. Y se fue volviendo famoso y después ya tuvimos una panadería artesanal con horno de leña. Yo iba los domingos a Requira a comprar la leña para el pan, cosa que hoy en día ya no se hace porque ya fue reemplazada por gas, afortunadamente, Ujú. para el bien del medio ambiente. Y así fuimos, entonces entre todos nos colaborábamos, nos ayudábamos y con la panadería salimos adelante. Después ya empezó con mucho esfuerzo el colegio de Sutamarchán porque no había colegio. Empezó el colegio Héctor Julio Gómez. Allí mi madre me matriculó como en el año 70 más o menos en el colegio a hacer la primaria porque ya tampoco había kinder y luego el bachillerato. Y luego ya vino la llegada a Bogotá, que para un boyacense llegar a Bogotá, eso es tremendo, es una ciudad que es Ujú. arrasadora, que es abrumadora para uno que uno es de un pueblito de 4.000 habitantes, llegar a una ciudad No es tan mal el grande. frío, ya lo traíamos ya. Claro, y a uno se le arruga todo, paisano. Lo único que a uno no se le arruga es el alma. Entonces, es como esa historia de un niño que soñaba mucho, un niño que tuvo mucho cariño de parte de la familia, de la mamá, pero también muchas carencias, por ejemplo, la carencia del papá, que es, yo creo que el papá es fundamental, pero infortunadamente en Colombia hay muchísimos hogares donde se crían los niños sin la figura del papá. Entonces, ese fue uno de los hogares. En el caso mío, mi padre murió cuando yo nací, yo tenía como un añito apenas, y a él le dio infarto y se nos fue. De ahí para adelante fue que mi mamá le tocó ponerse a camellar solita, pero sin casa, sin donde vivir. Entonces, una madrina que yo nombro muy querida, la nombré en el libro, la madrina Nadelina Castellanos, también le tendió la mano y le dijo, venga, acomódese aquí en esta pieza, no en esta habitación, porque en Boyacá no decimos habitación, Ujú. sino pieza. Acomódese en esta pieza, el baño no hay una cocina que la compartimos, pero el baño no lo había, ni siquiera letrina, sino había que ir al barranco, no había papel higiénico ni nada. Y con todo y eso mi madre se dio mañas de salir adelante. Con esa fortaleza, pues obviamente de su mamá para sacarlos a ustedes adelante, como bien lo dice esas historias. Y también, bueno, en una época, pues como todo, en un Boyacá también muy diferente en esa época es Claro, al que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Y cómo surge también esa pasión por Pedro, por la comunicación, la radio? Pedro tiene, de pronto los que no saben, un comienzo como locutor deportivo, lector de noticias, y bueno, más allá de su carrera como humorista, pero ¿de dónde nace esa pasión por la radio, las comunicaciones y de pronto empezar como a enfilar su vida por ahí? En Sutamarchán yo hice mis primeros pinos porque siendo yo muy niño yo hacía mis oficios de pelar la papa, lavar los platos, lo que fuera, porque vendíamos papas y jeta en la plaza de mi pueblo. Y me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer cuando grande? Decía locutor. Sin saberlo porque yo siempre decía locutor. Y mi madre decía que siendo yo muy niño decía, mamá, chune yayo. Ella tenía un radio Philips. Mamá, chune yayo para escuchar a Amparo Grisales. Le decían yo en esa época, hace 200 años. Imagínense todavía. Todavía da valor a Los allá. ídolos eran Emeterio y Felipe, los tolimenses, la nena Jiménez, Y Montecristo, la nena Jiménez. la escuelita Caracol con la señora Teresa Gutiérrez. No, eso era una maravilla, la radio. Era y es una maravilla Ujú. la radio colombiana. Bueno, entonces me preguntaban que qué iba a ser yo locutor. Y un día un señor de Sutamarchán, don Juan Montaña, se le dio por montar una emisora en el pueblo. Una emisora, pero la emisora era pirata, se llamaba La Voz Popular de Sutamarchán, 1450 AM. Y bueno, estuvo un tiempo en la emisora y él la prendía de 4 de la mañana como hasta las 10.
Y un día escuchó que yo hacía locuciones y por ahí yo tenía una grabadora. Entonces me dijo, ¿a usted no le gustaría hacer el programa Alegría en mi tierra? En Chiquinquirá se llamaba Alegría en mi rancho, en Radio Furatena. Y él le puso Alegría en mi tierra. Yo, bueno, está bien. Yo madrugaba a las 4 de la mañana y hacía el programa hasta las 10 sin que me pagaran ni un peso. De pronto cuando llegaban complacencias, las complacencias valían un peso, él me tiraba la liga, como dicen hoy en día los Ajá. jóvenes, pero entonces yo era feliz presentando Gaviota Traidora, Los Dos Pasajes, todas las canciones que pedían los campesinos, mandaban una carta y dentro de la carta mandaban un peso por cada canción. Después me conoció la dueña de Radio Furatena y me dijo que si quería estar allá en Radio Furatena. Me fui a Radio Furatena y ya después ahí conocí al maestro Jorge Velosa, Ujú. que él no era Jorge Velosa y los Carrangueros, sino Jorge Velosa y los hermanos Rodríguez, que participaron en Radio Furatena en un concurso que llamaba Guitarra de Plata Campesina. Se lo ganaron y luego vinieron a Radio Super en Bogotá. De Radio Furatena, bueno, yo di el brinco a Bogotá, ¿por qué? Porque necesitaba terminar el bachillerato y en Sutamarchán no había sino hasta cuarto de bachillerato, lo que aquí llamarían que noveno, Noveno, sí. noveno. Sí, que es la educación básica. Sí, señor. Ah, su merced también le tocó. Sí. Bueno, yo aprendí a leer también por la radio sutatensa, entre otras cosas, la radio sutatensa de, del padre de Monseñor Londoño. Bueno, entonces ya estando en Bogotá, yo venía a comprar una bicicleta para poder estudiar entre Sutamarchán y Sáchica. Mi tía Otilia me dijo, no, pues quédese, que se va a ir para Suta. Y a mí Bogotá me fascinaba, a pesar de que me mareaba mucho con el olor de la gasolina. Había cosas que me impresionaban a mí cuando llego a Bogotá y lo cuento ahí, que son los olores de la gasolina, para mí eso no existía. El sabor de los huevos pericos, aquí en Bogotá todo se llamaba perico, uno pedía perico y le traían café, o pedía perico y le traían huevos, pero los huevos saben Ajá. totalmente distinto. Hoy en día los que me saben distintos son los huevos de Boyacá cuando son los Los verdaderos criollos, campesinos, criollos. Ajá. criollos. Y sabes qué me abrumaba cuando llegaba a Bogotá, ver gente durmiendo en la calle, en el piso. Y yo creo que en esa época había más que hoy en día. Entonces todo eso a mí me, me Abrumó. estremecía, me abrumaba. Pero sin embargo, Bogotá me gustaba muchísimo por, por su tráfico, por el movimiento. O sea, me ¿No? Y la gustaba. metrópoli, pues salir de Claro. Sutamarchán Y uno sin ese llegaba cambio, A ¿no? Sutamarcha y decía, ¿cuándo veré tantos edificios como los de Bogotá? Tantas cosas bonitas. Y no, lo bonito también estaba en el campo. ¿Cómo era que uno después de que está en Bogotá quiere regresar al campo, que quiere regresar a Sutamarchán? Bueno, entonces mi tía me dijo que me quedara, me quedé. Estudiaba inicialmente en el Colegio San Judas Tadeo en el barrio Bellavista y vivía en el barrio Garcés Navas. Era relativamente cerca. Pero al año mi tía dijo, no, yo creo que necesito la pieza, necesito la habitación. No los puedo tener más. Éramos mi hermano Luis y yo. Y nos fuimos a vivir en una habitación que tenía mi hermano Vicente por allá en el barrio Las Columnas. Eso es en el suroriente de Bogotá, pero eso Cerca de San Cristóbal, parece de ese sí, lado. uno se viene por la mañana y por la tarde ya viene barbado cuando ha llegado. No, claro, en zona cuarta de San Cristóbal es arriba del 20 de julio. Entonces yo gastaba como 2 horas yendo de Columnas al colegio y del colegio para arriba otras 2:30 porque ni tráfico había, ni buses, ni nada. Con todo y eso logré terminar el bachillerato. En el año 83 no estudié pues porque no había plata, pero me puse a trabajar en una fábrica de ladrillos y con los ahorros entré a estudiar en la Universidad Inca, Comunicación Ujú. Social y Periodismo. Y me inscribí el día 27 de noviembre del 83. Lo tengo presente Qué porque ese memoria. día se cayó el avión de Avianca que llegaba al aeropuerto Barajas en Madrid, Ok. donde murió una gran crítica de arte que era la señora Marta Traba, una señora colombo-argentina, que era muy conocida y tenía secciones en televisión y todo eso. Bueno, logré entrar a la Universidad Inca, pero como en la mitad de la carrera nos dijo el decano, hombre, ¿cómo les parece que hay que comprar el libro para saber qué fue lo que pasó? Exacto. No, la carrera no estaba aprobada Ah, por el ICFES. Ay, jue madre. Entonces les tocó suspender un tiempo y y ya mitad de después, carrera. sí, claro, y ya uno embalado y decir, hombre, y el sueño mío era tener licencia de locución y Ujú. tarjeta de periodista. Afortunadamente hicieron un convenio ahí con la Universidad Central de Bogotá y nos pudimos graduar ahí de periodistas en el año 92. Y bueno, y llega ahí ya
bueno, me imagino el orgullo mucho de los papás y en Boyacá también como el muchacho que salió de la universidad, que llega Claro. ese, el diploma y bueno, empieza ya a trabajar como periodista. ¿Cómo fueron esos inicios? No, y el orgullo para toda la familia, porque fui de toda la familia de unos 300, fui el El primer, pionero. el pionero, fui el primer bachiller y fui el primer universitario. Gracias a Dios como que les abrí el camino a mis hermanos, a los que determinaron estudiar, y a los primos, y a los sobrinos, y a los hijos de mis hermanos, que hoy en día dicen, chévere, chévere, tío, porque usted fue un berraco y nos enseñó que esto era estudiando. Que es, y yo les decía, mira, la única forma de uno combatir la diferencia de clases sociales es con la educación. Digo, no, yo les decía, no hay ninguna otra Ujú. forma. Y si no, toda la vida nos vamos a quedar ahí. Les digo a mis sobrinos, a mis hijos y a todos. Bueno, entonces, ¿cómo comencé en el periodismo? Estando estudiando comunicación social, por cosas del destino, gracias a mi Dios, un día conocí a don Alberto Piedrahíta Pacheco, Padrino. el padrino. Él tenía un programa en radio que se llamaba La Barra de las 13 en Radio Reloj de Bogotá. Yo pasaba por ahí, lo vi y lo saludé. Le dije, padrino, yo soy Pedro González, estudiante de comunicación social. Ah, bueno, mijito, le dije, un día Yo esto, decía, ah, bueno, mijito, ¿no? mijito, qué bueno saludarlo. Y él fue muy cordial desde el comienzo conmigo. Entonces me dijo, le dije, ¿cuándo puedo conocer su programa? Digo, si quieres de una vez, yo voy a entrar al programa. Tan raro. Hoy en día es más difícil entrar uno a un medio de comunicación. El solo hecho que le abran la puerta ya es Ujú. más fregado si no tiene autorización, por ejemplo. Entonces entramos ahí a recepción. Le dijo a la recepcionista, Rosina se llamaba ella, señorita, dele un carnet al joven y que va para el cuarto piso a Radio Reloj. Y como en la mitad del programa de la barra de las 13, dijo, hoy nos acompaña Pedrito González, un estudiante de comunicación social. Y me puso a hablar de ciclismo. Y eso era lo mío. Yo hablaba de ciclismo, José Patrocinio Ah, Jiménez, el equipo Teca, el Patrocinio iba muy bien en la Vuelta a España. Había otro equipo colombiano que era donde había colombianos, que era el Kelme. No, y entonces al padrino no le gustó, dijo, ¿puedes venir todos los días a hablar de ciclismo? Le dije, no, padrino, porque yo trabajo en una empresa de ingenieros eléctricos. Pero no era porque yo quisiera ser ingeniero, sino porque pues es lo que se yo era mantenía, ayudante exacto. y yo medía cables y todo eso, lo que me pusieran a hacer. Yo era el chino de los mandados. Bueno, después de la empresa de ingenieros me echaron porque yo me la pasaba era con el audífono escuchando radio a toda hora como buen boyaco. Ujú. Y si no, con el radio Sanyo aquí del brazo. Y me echó el ingeniero Rosendo, me sacó en esa época. Y fue donde el padrino otra vez. Padrino, ahora sí puedo venir todos los días. Y me dijo, pues casualmente se retira del programa un muchacho que se llama Héctor Cañón. Se iba a trabajar por allá en la Junta de Deportes de Subachoque. Dijo, ahí está el espacio para ti. Muchas gracias, padrino. Y empezó a pagarme 20.000 pesos mensuales. El salario mínimo eran como 40.000. Ujú. Y para mí medio salario, pues me ayudaba en algo para los buses y eso. Le hice y ahí comencé con la barra de las 13 en Radio Deportes de Caracol con el padrino en el año 87. Bueno, pues Pedro empieza con esos pinos en el periodismo, a trabajar, empieza también a desarrollar su carrera, ahí sí, como dice mi mamá, a ejercer lo que estudió mi hijo. Y bueno, empieza también, bueno, en esa parte como locutor deportivo, pero entonces, ¿de dónde empieza como a surgir también esa llama de los chistes, la comedia, empezar a mirar a ser humorista? ¿Cómo empieza como esa transformación, ¿no? De pronto como del periodista a ese lado del comediante. Sí, yo en el periodismo redactaba y redactaba muy bien. Mi maestro de periodismo deportivo fue don Jairo Anchique Vaca y narraba fútbol, comentaba también. Narré, por ejemplo, el ascenso del Huila a la categoría A, narré partidos de Patriotas, de Lanceros. Lancero en época, En sí. esa época eran Lanceros, que casi asciende. Y, y me gustaba mucho la parte deportiva. Me fascinaba ir al estadio, ver partidos, narrar ciclismo. Narré con don Julio Arrastía, con César Oh, Augusto Londoño. todavía estaba también. Claro, don Julio. No, de César Augusto, que Es que César Augusto yo creo que se encontró el elixir de la yo eterna creo. juventud.
se lo vendió a Amparo Grisales, ese debe ser el mismo proveedor. Y ellos de Caldas Y- también, ¿verdad? Eso por ahí Oiga, tiene algo que ser tiene por algo. ahí. Ajá. Él y Esteban Jaramillo, esos son tares que... Y todos son de Caldas. Oiga, algo debe tener Manizales, ¿será el Ujú. frío o qué? O los Sí. termales. Bueno, ¿y cómo pasé del periodismo deportivo al humor? Porque haciendo deportes, haciendo periodismo deportivo, me tuvieron en cuenta para hacer Alerta Bogotá. Alerta Bogotá era un noticiero en Radio Reloj que lo hacía En América. Ujú. un monstruo de la radio, don Cristóbal Américo Rivera. Entonces a mí me pusieron a hacer 4 años periodismo, leer noticias al estilo de Cristóbal Américo Rivera. Alerta increíble, le propinan 22 puñaladas en el ojo izquierdo, peligra que pierde el ojo, atención. Alerta, murió ahogado en el charco de su propia sangre. Sí, Oye. sí, sí. Y eso era pura crónica roja. Roja, sí. Era el periódico El Espacio, pero a la N potencia. Es una cosa impresionante. Cuando nombraron director del noticiero al finadito Edgar Artunduaga, ¿por qué te nos fuiste, don Edgar? Que él creo que trabajó aquí Fue también, vicepresidente de contenidos acá en Quién y qué. de En quién y qué. Don Edgar Artunduaga, yo no sé si para bien o para mal, porque uno tiene que mirar que no hay mal que por bien no venga, decimos en Boyacá. Ujú. Me dijo un día, no me gusta su estilo. Así literal me dijo, no me gusta que usted esté imitando a otra persona. Yo quiero un estilo distinto en la emisora. Y él estaba en su derecho porque él era el director. Entonces dijo, no voy a contar contigo en adelante. Yo ya tenía 2 niños, Dianita y Pedro. Y le dije, ¿qué voy a hacer? Dijo, de verá. El caso es que me aburrí y me aburrí del trato, por decirlo así. No de la empresa, pero sí de las personas. Y el día que mataron a Rafael Orozco, Ujú. y- y yo aprendí como una ley de la matemática que es asociativa, ¿no? Uno asocia y recuerda. Por eso, gracias a Dios, tengo buena memoria. Entonces, el 8 de junio, y además porque son hechos que a uno lo marcaron. En este caso, en este caso, el momento fue muy duro, pero después, digamos que resultó bien. El 8 de junio del año 92 me mamé, ya me cansé como digo, del trato y renuncié. Y renuncié a la lectura de noticias. Yo venía leyendo noticias con Pastor Vesga Ramírez, que se fue también para Bucaramanga a dirigir un noticiero que llamaba El Currinche en la emisora Radio Primavera. Me dijo, si quiere, vámonos para Bucaramanga y me trabaja allá. Y yo, hágale. Y yo llegar a Bucaramanga es una ciudad encantadora, la gente es hermosa, el clima, todo. Pero había algo que a mí me jalaba y eran mis hijos. Entonces yo llegué allá y por la noche llamé a mi esposa. No había tanto celular ni Mm. tanta cosa, me comuniqué. Y le dije, ¿cómo vas? Dijo, bien, pero el niño no duerme. Yo le dije, ¿qué será? Dijo, no, está como malito, pero mentiras. Yo ya percibía otra cosa. Y me fui en la Copetrán, en la flota, pegado a la ventana y diciendo, ¿yo qué hice? ¿Para qué renuncié? ¿Para qué me fui? O sea, que la vida, ¿qué mensaje me está dando? Y pegado a la ventana, yo creo que todavía están limpiando las lágrimas de esa noche del 8 de junio, que yo me fui para Bucaramanga. Al otro día me levanté, leí las noticias allá en el Currinche, pero no me sentía, no me hallaba. Eran 2 noticieros en la mañana y al mediodía, y el resto yo me iba al hotel a recostarme boca arriba y pensar cuál va a ser el futuro. Y en eso duré una temporada muy larga en Bucaramanga, exactamente 2 días. A los 2 días volví a llamar a mi esposa y le dije, ¿qué pasó con el niño? Dijo, no, no duerme y está como perdiendo peso. Le dije, yo sé por qué no duerme. Dijo, yo también. Y ese día empaqué la maleta, la caja de cartón y me devolví. Y empecé a tocar puertas en las mismas partes donde había trabajado, donde me conocían. Y eso es lo más miserable que uno puede sentir, que no le den trabajo, que no lo tengan en cuenta. Más en esa época, hace 30 y pico de años, que no había tantas redes sociales, no había tantos medios de Ujú. comunicación. Hoy en día, gracias a Dios, los jóvenes tienen oportunidades. Y si no los contratan, montan un canal, montan un emprendimiento. Y yo pienso que hoy en día hay muchas más posibilidades.
pero yo llegué a tocar puertas y nada. Y es que si no eres en esos medios, ¿en Pero dónde? muy cerrado también. Claro. Y volví a donde había trabajado y nada. Y los ahorros iban acabando, entonces fui a donde una persona que Dios la tenga en su santa gloria, don Germán Tobón Martínez, era el dueño de Radio Capital. Y él me abrió las puertas, dijo, listo, yo le doy la posibilidad, pero no le voy a pagar. Dije, ¿cómo así? Dijo, no, hagamos empresa. Haces el noticiero, lo produces, lo vendes, y de lo que vendas en publicidad, el 60% es para la emisora y el 40% para ti. Le digo, uy, don Germán, pero es como desigual la vaina. Dijo, es lo único que te puedo ofrecer. Lo tomas o lo dejas. Entonces yo hice cuentas con ese 40, cuánto tenía que vender de publicidad. Yo nunca había vendido publicidad. Y eso es. Dije, hagámosle y arrancamos el lunes. El noticiero llamaba Oído Bogotá. Pero nos pegamos de que yo podía hacer la voz y todo. Yo lo imitaba, gracias a Dios. Y fuimos con mi compadre Luis Lara, cogimos el maletín y a vender publicidad por todo Bogotá, lo que se nos apareciera. Asaderos de pollos, panaderías, talleres. Y hubo dos personas que les agradezco muchísimo en la vida que nos abrieron las puertas y nos dieron publicidad. Con eso nos pudimos mantener. Un señor Pedro Sierra, que era boyacense también. Y él decía, mire, no es por la publicidad, es porque usted me cayó bien. Y a veces nos daba electrodomésticos o nos daba enseres a cambio de la publicidad y nosotros los vendíamos. Pedro Julio Sierra se llamaba Crediamiga el almacén. Y otro señor que yo recuerdo mucho también de Boyacá, de Venta Quemada, se llamaba Autofrenos Santa Fe y Solofrenos Mesa, de Eduardo Antonio Mesa. Todavía funcionan, lo tiene la familia, su esposa y sus hijos, porque él falleció en la pandemia. Pero él también, un día llegó y me dijo, ¿y cómo sería la cuña? Entonces yo le inventé una cuña y a él le gustó. Decía, alerta, perdió los frenos y se quedó sin abuelita. Y un sonido de carros estrellados. Para que esto no le pase, venga Autofrenos Santa Fe y Solofrenos Mesa. A él le gustó, dijo, esa cuña está muy buena. Y la esposa, que era una señorita muy joven, le dijo, a mí no me gusta. Digo, ¿por qué? Porque a mi abuelita la mató un carro. entonces le digo, eso fue a su abuela, pero la cuña funciona. A los clientes no. A los acá, a los clientes les funciona. Y ahí se quedó la cuña como por 3 años. Por 3 años digo porque el noticiero lo tuvimos del 92 al 95 en Radio Capital. Lo producíamos y todo, y con el 40% nos alcanzaba para pagar todo, gracias a Dios, y algo quedaba. Entonces, en el 95 estábamos muy contentos con el noticiero. Y por allá don Germán, seguramente por atracarlo, robarle el carro o algo, se les fue la mano y lo mataron a don Germán. Pues ahí todo se vino al suelo otra vez. Se acabó el noticiero. Yo dije, otra vez en la calle, otra vez en la miserable calle, ¿qué vamos a hacer? Y viendo esa noche Sábados Felices, había un letrero abajo que decía, inscríbase para los cuentachistes, en la calle 19 con cuarta, edificio Bacatá, y daban un número, y yo me llamé y me inscribí. Fui, hice casting, les gustó a los muchachos del casting, les gustó, y me pusieron a grabar el lunes. Me gané 3 programas y ahí comencé, gracias a Dios, en el mundo de Sábados Felices, que a hoy todavía permanezco, gracias a Dios, que es un medio que amo tanto como la radio, como la prensa, porque también hice prácticas de prensa en El Espectador. Ha hecho toda la Sí, escuela sí, como bendito tal. Dios. Cine, mejor dicho, eso yo soy Sí. como las mogollas de Sutamarchán integrales. Bueno, pero ya están Sábados Felices, pero llega Don Gediondo, su personaje, que después, pues sin duda se convirtió en una marca, en un estilo. ¿Y cómo surge ese Don Gediondo? Pues nomás en Boyacá, Gediondo es como medio travieso. Travieso, sí. Es el chino travieso, decía mi madrina Nadelina. Resulta que yo entré a No Me Lo Cambie, gracias primeramente a Dios y a un señor muy querido que también quiero mucho, don Hernán Orjuela Buenaventura. Él tenía un palito y un olfato para los artistas. Un olfato digo porque además tiene una nariz grandísima, parece que yo le digo, Apenas. ¿cómo? Es que apenas para... Apenas sí, ¿no? Yo le percibir. decía a él que él tenía una pechuga en la cara y él se reía. Parido me decía. Entonces don Hernán, que tiene muy buen olfato para los artistas, él descubrió a José Ordóñez, él descubrió a José Manuel Ospina, al Gordo Mano Salva. Que después hicieron Ordóñez. Entonces Sí, Ordóñez de la Risa. Él descubrió varias actrices.
Descubrió en el sentido de que las Ujú. lanzó Y las lanzó en el buen sentido también. en el buen sentido. Ah, él trabajó con Memorosco, con el gran Gabriel de las Casas, con Papuchis. Oh, y hacíamos un combo el berraco. Entonces él vio en Sábados Felices, me vio y un día me llamó. Lean el libro para que vean la anécdota de cuando él llamaba a la casa y mi esposa no creía que fuera Hernán Orjuela. Pero bueno, finalmente fui hasta la oficina, cuadramos y empezamos a grabar en un pueblo muy lindo que se llama Tibasosa, Boyacá, Tierra de Feijoa. de Feijoa y de mujeres que mandan, porque allá las mujeres fueron, fueron alcaldesas, de todo mandaban las mujeres el matriarcado, pero en esa época. Ya más chévere, porque el pueblo muy bonito. Tibasosa creo que fue por años el pueblo más lindo de Boyacá, Ujú. después de Sutamarchán. Bueno, entonces allá comenzamos a grabar una sección que eran los boyacos. Eran dos boyacenses sentados a la mesa, echaban un cuento y jartaban cerveza. ¿Cómo le parece, compadre? Dijo, ¿qué pasa? Dijo, compré unas palomas. Dijo, ¿cuántas? Dijo, compré 300 palomas. Ish. Dijo, mensajeras. Dijo, no mensajeros, son 300 palomas. Era un humor muy blanco, Ujú. muy ingenuo, pero era el humor que le gustaba a don Hernán Orjuela. Y se fue pegando, gracias a Dios. Y después hicimos una sección que era Radio Relajo. No me lo cambie. Radio Relajo era un vigilante que estaba así medio dormido con el radio Ah, ahí, ese sí, típico. escuchando, y escuchaba una noticia. ¡Alerta! Hirieron a un vigilante con arma blanca. Le cascaron con una bolsa de leche. Y es un chistecito ahí también. Y a Hernán le gustó, entonces ya teníamos los boyacos, teníamos Radio Relajo, y había otra sección que era Don Fonso Casteldiablos. Nosotros Ale, sabemos Alfonsín. lo que usted quiere saber, pero todavía no sabe. Desde Titiribí, vereda de Anorí, municipio de Mississippi, me escribe la señora Noemi y me pregunta, Don Fonso, ¿es verdad que la zanahoria es buena para la vista? La respuesta con el zanahoriólogo David Palencia. Decía, pues sí, la zanahoria es buena para la vista. ¿Usted cuándo ha visto un conejo con gafas o algo? Que era la parodia de Alfonso Castellano De en Alfonso Usted Castellano. no sabe lo, Yo sé quién no sabe sabe lo lo que que usted usted no no sabe. sabe. Los hijos de Alfonso, gracias a Dios, hoy en día ambos están en Canal Caracol, Ujú. Juan Juan Jacobo. Jacobo y Juan. Eh, y yo tenía por decirle a don Hernán Orjuela que me diera la oportunidad de hacer Don Gediondo. Ahí les cuento en el libro por qué Alfonso Lizarazo no quiso que se llamara Don Gediondo en Sábados Felices. Léanlo y verán. Dejen el chisme, lean el libro. Entonces resulta que un día le dije a don Hernán, dijo, mijito, ¿tienes tiempo de ir a Medellín? Claro, don Hernán. Digo, ¿conoces Medellín? Le pues yo lo he visto por fotos a Medellín. Y en los libros del colegio aparecía el edificio Coltejer y Sí, todo ese eso. es Sí, es el verdad. emblema. Y dijo, ¿y te gustaría grabar No me lo cambie en Medellín? Yo, déjeme pensarlo. Sí, señor, claro. Entonces nos fuimos para Medellín. Y en el hotel yo a máquina escribí unas coplas, unas 15 coplas de lo que podría ser Don Gediondo. Y se las pasé, le dije, don Hernán, ¿usted me deja grabar Don Gediondo? Mijito, ya sabes que no. Don Hernán le hace estas hojitas a ver qué dice. Y leyó las coplas. Cuando yo vi que hizo, Ahí fue. y le gustaron. Entonces leyó las coplitas y dijo, ¿tú respondes? Y yo por dentro digo, diga que sí, diga que sí. Pues yo que iba a responder de dónde, qué, nada. Entonces le dije, claro, don Hernán, yo respondo. Grabemos hoy. Nos fuimos para el pueblito paisa y había un teléfono público, imitación de teléfono antiguo, obviamente que no funcionaba ni nada. Y yo empecé, ¿qué hubo, primita? Es la prima del Baculo Sano. ¿Qué hubo, ese Mercelinda? Aquí estoy en Medellín, la ciudad de la arepa. Hablando de arepas como si yo su hermana. Entonces, Hernán, yo lo veía y tiraba risa. Llegó el momento en que lloraba de la risa. Entonces, ¿cómo le pareció, don Hernán? Dijo, vamos a probarle el domingo. Y la pasamos el domingo en No Me Lo Cambie. Y Y en el libro digo que a él al otro día me llamó, como a las 10 de la mañana. Necesito hablar con usted. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Llegué yo, pero asustado, más Ujú. asustado que un ladrón.
y él con el rating en la mano. Y lo que pasó de ahí en adelante, léalo en el libro, El día que se rieron de mí. De pronto apartándonos un pedacito aquí de lo que es Don Gediondo, y acordándome, no me lo cambie, yo me acuerdo pues también muy pequeñito, y es que ustedes Yo creo que usted pequeñito, Con el Festival del Hueco hicieron más que el IDU, que sí, la es verdad. alcaldía, gracias a usted, mejor dicho, deberían darle la Cruz de Boyacá por todos los huecos que taparon acá en Bogotá. Usted pequeñito nunca fue también. No, pero muchas gracias por el elogio, la verdad, sí. Hicimos, incluso hubo un momento en que fue la campaña con el IDU, que decían, no Cuando me lo vieron que sí, cambie, pues. no me lo cambie, y el IDU te tapan el hueco a tú. Eran dos payasos que se llamaban Cornetín y Arnoldín. Uno era Kevin y el otro era Freddy Sánchez, Cornetín y Arnoldín, y yo me llamaba Jorge Balón. Así. ¿Y por qué nació la sección? Porque era una parodia de algo que tenía don Jorge Barón en realidad, que era medir los huecos. Él iba con dos payasos que eran Tribilín y Bebé, y Sí. veían, pero ellos eran quietos, los payasos no le pegaban a nadie. En cambio, los nuestros eran como locos, eran Pero es que como, se en daban garra, serio, como decía ahorita ya. esquizofrénicos. Yo decía, estos manes, ¿de dónde los soltaron? Porque a mí me cae. ¡Hola, viejito cacurro! Por ahí en YouTube hay como 3 capítulos del hueco de No me lo cambie. Y al que menos le hacían lo llenaban de harina, de barro, de lo que fuera. Un día pasaba una buceta llena de niños del colegio y entonces los payasos, ¿dónde están los niños? Y todos, pero saquen la cabeza. Y cuando sacaron la cabeza, harina y agua para todos, a otros al piso. No, no. Hoy en día no duraría 2 segundos ese programa, la verdad. Pero fue de recordación como otro que se llamaba La Vaca Loca, que eran unas novillas con las que hacíamos el programa, que fue una idea que vino de España, de La Vaca Loca. Pero tampoco duró y hoy no se haría por el respeto a los animalitos, ¿no? Entre otras cosas, cuento en el libro también de mi amor por los animales, Ujú. por los perros, los amo profundamente. Mi vida ha estado siempre ligada, gracias a Dios, a los perritos. Los recibo en adopción. Ahorita en Boyacá tenemos como 10 Wow. y en la casa vivimos con 7. Muchos ellos me tienen a mí, los Sí. 7 de aquí, y son una adoración. Yo creo que me han enseñado mucho. Pero ¿cómo hace, digamos también, obviamente usted es una figura reconocida para llevar la fama y que con la fama también llevan también como las críticas? A veces mucha gente también, lo he visto, de pronto atacan su forma del humor, atacan su forma de ser y de pronto le dicen cosas que de pronto usted dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero al ser como esa figura pública, no faltan los comentarios. Yo dejé de leer comentarios de Twitter y de Instagram básicamente porque así como hay buenos, también hay gente muy cruel y los odiadores son odiadores, Mm. pero de verdad. Entonces no les importa. Y tú sabes que si han hablado de Jesucristo y han hablado del Santo Papa, ahorita van a elegir Papa y no falta el que empieza a criticarlo. Sí, entonces de todo el mundo hablan. Yo me dañaba el día porque yo prendía el celular y lo primero que hacía era mirar comentarios, todos los comentarios. Entonces ahora no, ahora por ejemplo hay un equipo, está Sergio, Jason, mi hijo Pedro, y ellos se encargan de eso, de mirar los comentarios, de responder y todo eso, y yo no, la verdad no me meto con eso porque sí me afecta en gran medida, sobre todo los comentarios así que no son tan buenos o a veces amenazas que gracias a Dios no pasan de ahí, pero me afectan muchísimo. Y en la calle la gente es muy querida con uno. Antes a veces uno es el que está cansado y uno no quiere salir o alguna cosa, y qué pena con la gente, pero en la calle la gente es muy querida con uno. Es más en redes sociales donde se envalentonan a criticar y a decir. Cuando el tema de los restaurantes, por ejemplo, cuando salió lo de la noticia de la 1116 del 29 de enero, año 2020, que ese fue el día que se rieron de mí, el 29 de enero del 2020. Ese día esa semana, no, ese día no, esa semana nos dieron muy duro y por un tiempo que ladrones, que se van a robar la plata en los restaurantes, que la plata de la gente, que la plata de la DIAN, no. Al contrario, estábamos era entrando en una ley, una ley de la República que le permite a las empresas volver a tener caja, volver a tener Para dinero cumplir con proveedores, todas las obligaciones, claro, todo. si Es que fuera eso se uno por, malinterpreta a veces un poquito. claro, pues si fuera uno por robarse la plata, uno se había escondido, se había ido, pero pues ese no es el talante de uno. Y mi mamá no me enseñó eso. Yo cuando hablo de ella, hablo de su honestidad y que ella no me enseñó eso.
Yo, gracias al Señor, aquí puedo decir que a nadie le he quitado un peso ni de su salario, ni de nada, ni se lo quitaría a estas alturas, ya con 94 años que me voy a torcer, pues. No, entonces, claro, esas críticas dan duro, pero la gente habla sin haber formado empresa, sin haber emprendido nada, sin haber tenido que pagar una nómina de 400 trabajadores, por ejemplo. La gente habla desde ahí. Hablar desde la tribuna es muy fácil, pero métasele al ruedo, es más difícil. Métase a pagar seguridad social, métase a pagar nómina, métase a pagar en febrero las prestaciones, métase a pagar parafiscales, por ejemplo. Eso es hacer empresa en Colombia es de berracos, es de titanes. Y usted ahorita, digamos que tiene los restaurantes, bueno, obviamente los puntos están Mm. trabajando, surgiendo. ¿Cómo fue salir de eso? Pero también cómo fue, ¿usted está con la administración de los restaurantes o cómo tiene esa No, figura? esa la tiene, nosotros la manejamos actualmente, mi esposa María Eugenia, pero súper vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Si cualquier movimiento que queramos hacer es con la supervisión de la superintendencia, para eso está. Entonces la superintendencia tiene a su favor los activos de la empresa, como para asegurarse de que si la empresa se acaba, que si la empresa se liquida, haya plata para pagarles a los proveedores. Bueno, en su rango son primero los impuestos, Ujú. primero el Estado, la DIAN, segundo son los trabajadores y tercero ya los demás acreedores. Entonces, pues no aspiramos a llegar a liquidación, si Dios quiere, pero en un caso, pues ahí están Pero los ahorita ya activos. están, ¿cómo Sí, está la situación y ahorita? me preguntabas cómo se hizo. Nosotros pasamos de tener una empresa, yo creo que medianamente grande, una empresa como de 85 puntos, a tenerla hoy en día más pequeña. Como dijo mi tía cuando se casó, la tengo más pequeña, pero más productiva. Entonces, la empresa, Sí, es que sí, sí, es una fábrica también. es una fábrica también. Entonces la tenemos, hoy en día la empresa es más pequeña, pero se maneja, se maneja mejor, es más, digamos, más cómoda de manejar. Y yo pienso que los números ya están pasando de rojos a negros o a verdes, que llaman ustedes los inteligentes, y con el favor de Dios salimos de esto adelante pagando todas las deudas, ¿no? A comer carnitas, sopitas de ajiaco. Sopitas y parrilla, la punta de anca del abuelo Medásculo, las pechugas de mis primas. El chorizo portuano, ¿ha comido el chorizo portuano? El chorizo sí, por el El del otro no, puerto, portuano no sé. chorizo del puerto, o sea, portuano. La arepa quesuda. Ujú. No, eso es una Es bendición. una delicia. Y le pregunto a Pedro, ¿cuál considera que es la clave del éxito? Porque se lo pregunto porque uno lo ve desde este lado y mira a Pedro, pues, un comediante, también periodista, en televisión, en radio, en prensa, en giras también, giras hasta Mm. internacionales, y que eso también va acompañado de un trabajo que usted ha hecho por años. Pero ¿cuál es de pronto ese ingrediente suyo, esa sopita especial que le echa a su plato para salir adelante y ser una persona exitosa? Sopitas y parrilla, 314-288. Bueno, yo creo que claves como tal, yo no la podría decir porque es que yo diría que es ganarse uno primeramente el amor de Dios y el cariño de la gente. Con eso ya tiene ganado usted muchísimo terreno, más de la mitad por decirlo así. Desde que usted le caiga bien al público, a la gente y a Dios, todo va bien. Pero hay un factor importante y ese sí se lo he dicho a mis hijos y es la disciplina. Mi mamá decía, la disciplina y la constancia vence donde la dicha no alcanza. O sea, por más de que el futbolista sea muy talentoso, por más de que el comediante sea muy talentoso, el locutor, el actor, la actriz, pero si no hay disciplina, al suelo. En cambio hay casos como por ejemplo, yo he escuchado, no sé si será mito o realidad, pero he leído de Cristiano Ronaldo. Ujú. Él no se consideraba el mejor futbolista del mundo, ni lo era siquiera, y ya estaba vigente Messi, por ejemplo. Pero él empezó Cristiano con su disciplina y con su lucha y llegó a ser, y yo creo que es de los grandes, está por lo menos en el top 3 de los futbolistas más importantes del mundo. Un día hablando con Oscar Córdoba, me decía, mire, yo pensé que yo era disciplinado, me dijo Oscar Córdoba, hasta que conocí la disciplina de Cristiano Ronaldo.
Pero es que si le dicen 500 calorías, son 500 calorías, ni una más ni una menos. Entonces, para resumir, yo creo que a mis hijos les he inculcado es la disciplina. Si hay que ir a un evento, hay que ir bien presentado, hay que ir con las uñas pulidas, con los zapaticos limpios, bien vestido, hay que llegar puntual. Y todas esas son cosas que uno les enseña es con el ejemplo. Entonces, si hay que madrugar, se madruga, si hay que trasnochar. A mí no me gusta madrugar, pero si hay que hacerlo, se le hace. Me gusta más trasnochar. Pero si hay que madrugar, le hago. Si hay que tener algún compromiso. Y eso es parte de la disciplina. Entonces, pienso que una clave del éxito para responder la pregunta del doctor David Palencia, que le gusta la presidencia, es, es primero estar con el Señor Dios, gustarle a la gente y la disciplina. Bueno, pues Pedro ha pasado por radio, televisión, humor, chistes, mejor dicho. Considero que una persona que ha hecho, como dice, integral porque ha hecho de todo. Muchas gracias. ¿Qué cree que le falta por hacer? De pronto, sueños, metas, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo se proyecta esa vida personal y profesional más adelante? Lo mío de ahora en adelante es, fue madre, ponerme a criar mis nietos. Tengo 2 nietos muy lindos. Pedro Pablo, por quien doy la vida. Pedro Pablo me cambió mi vida, por decirlo así. Pedro Pablo es el ser que más adoro en la vida, lo digo ya. ¿Por qué le cambió tanto? Sí, porque me cambió mucho la vida, me acompañó en la pandemia. Pero además yo siento con él una energía que nos amamos profundamente con mi nieto. Y con Isaac, pues obviamente que nos adoramos. Él es el hijo de mi hijo Pedro, un niño hermoso, precioso. Pero el amor es distinto porque Isaac es más del lado de la abuela materna, de doña Cristina, de don Omar. Porque así es la vida, no es porque él lo haya querido. Y Pedro Pablo se crió conmigo. Entonces, para mí él es mi base. Y para él yo soy, no sé, su abuelo o su viejo querido. Entonces, criar los nietos, acompañarlos. Acompañarlos de aquí en adelante. Bueno, pues, Pedro, pues esperamos que Muchas gracias. larga vida, con muchos chistes, carcajadas. Bueno, no puedo dejarlo despedir acá con un chistecito para quién y qué. ¿De qué lo quiere? Ponga usted el tema y yo lo de esto. Pongámoslo de qué se nos ocurre. No, de mujeres ahí, algo ahí. De mujeres, me dijo la mujer en estos días, sí supo, ¿no? Le dije, ¿qué pasó, mi amor? Dijo, el cura que nos casó se murió. Le dije, el que la se la paga. Y me dijo el otro día, me dijo, mirándose al espejo y ahí sentada, me dijo, yo estoy gorda. Le dije, no, mi amor, no estás gorda. Dijo, dime la verdad. Le dije, no estás gorda. Me dijo, dímelo al oído. No estás gorda. Dijo en el otro oído, ay, me va a poner a dar esa vuelta, Tania. Pedrito González, sugiriendo, pues, paisano. Me llamaron de la DIAN estos días. Pilas. Me dijeron, ¿usted con quién comparte sus utilidades? Le dije, pues con ustedes, ¿con quién más? Paisano querido, muchas gracias. Qué entrevista tan bonita a Ana, a Sergio, a Jason, a todos. Dios les bendiga y sigan conectados aquí con ¿Quién y qué? Y ojalá que compren el libro El día que se rieron de mí o de yo. Hubiera sido el día, el día que se rieron de yo. Todas estas cositas que les he contado, pero más detalladas, están ahí en este libro. Dios quiera que lo compren porque además me toca pagarlo. Paladian, toca ahí. Paladian. Compren el libro porque las deudas no se pagan solas. Sus mercedes, gracias por estar acá en quienique.com, que es el placer de saber, ver y ver más.